There were some reports about Hubo algunos informes sobre que la vicepresidenta de Estados Unidos, de alguna manera, informó a Erdogan durante la guerra sobre los terroristas kurdos que estaban entrando en Irán. Y luego tuvimos a Erdogan interviniendo, haciendo llamadas. En este tema, la historia que circula es increíble, porque lo que intentan decir es que J.D. Vance trató de informar al presidente de Turquía para evitar cualquier tipo de ataque a Irán por parte de esos terroristas kurdos, que, como dijo el propio Donald Trump antes, recibieron muchas armas de Estados Unidos. Y estaban equipados, o se decía que Israel quería eso, y toda la situación se volvió en contra de Israel. Por cierto, eso lo informó el Jerusalem Post. Dijeron que Israel ahora mismo no está contento con lo que hizo J.D. Vance. En cuanto a los terroristas kurdos, esos grupos en el Kurdistán iraquí, ¿hasta qué punto es eso una preocupación para Irán? Y recuerdo que desde que empezó la guerra, Irán los ha atacado varias veces, ha destruido, sus instalaciones, sus fuerzas. ¿Es eso una amenaza importante para los iraníes? Porque, ¿de cuántas fuerzas disponen realmente? No, the United States did not inform the Iranians No, about anything Estados that Unidos no informó a los iraníes de nada. Eso es una noticia inventada. Los propios iraníes han infiltrado profundamente a esos grupos y los atacan con regularidad. El gobierno del norte de Irak, el gobierno kurdo local, actúa como un aliado de Estados Unidos y está vinculado con dirigentes israelíes. Así que no harán nada para detener a esos grupos. A veces lo intentan o hacen algún gesto leve bajo presión de Irán, pero los toleran y les permiten tener bases en todo el norte de Irak. Y desde que empezó la guerra, Irán los ha bombardeado en repetidas ocasiones. Pero no, J.D. Vance no tuvo ningún papel en esto. Estados Unidos no tiene ningún papel en detener esos ataques. De hecho, otra noticia falsa que los estadounidenses están difundiendo a través del Washington Post y del New York Times es la afirmación de que los iraníes fueron informados por los estadounidenses de que los israelíes querían derribar el avión en el que yo viajaba, que querían asesinar a los negociadores cuando estaban en Islamabad. Eso es otro mito. No hubo ningún mensaje de Estados Unidos a Irán. Los iraníes, cuando estaban en Islamabad, cuando nosotros estábamos en Islamabad, de hecho, el Washington Post publicó un artículo, una columna de opinión, diciendo que los negociadores debían ser asesinados, que debían ser eliminados. Y luego, cuando las conversaciones se rompieron, se empezó a pensar que existía la posibilidad de que los estadounidenses o los israelíes hubieran derribado el avión. Recuerda que Trump ha amenazado con asesinar a los negociadores iraníes varias veces, tanto recientemente como durante las últimas negociaciones. Y ha amenazado con borrar Irán del mapa, con devolverlo a la edad de piedra, con acabar con nuestra civilización. Y siendo el monstruo que es, ya sabes, eso es lo que diría. Pero Vance no es diferente. Así que los iraníes, la delegación, decidieron, la seguridad iraní en Irán decidió cambiar de avión y volar a Mashhad, que está cerca de la frontera con Afganistán y Turkmenistán. Y luego nosotros iríamos por tierra hasta Teherán. Y eso fue lo que hicimos. Porque recuerda, los aviones israelíes no pueden bombardear Irán fácilmente, en absoluto. Está Irak, es territorio estadounidense, los cazas que reabastecen a esos aviones. Son aviones estadounidenses los que repostan esos cazas que les permiten llegar hasta Irán. Y llegar hasta Mashhad es prácticamente imposible para el régimen israelí. En todos los ataques durante la guerra de 12 días y también en esta guerra reciente, que aún no ha terminado, los israelíes, todos sus aviones, estaban siendo repostados por los estadounidenses. De otro modo, no tendrían capacidad para librar una guerra contra Irán. Y si empiezan una guerra contra Irán, Irán los arrasará. No hay mucho que puedan hacer sin el apoyo total de Estados Unidos. Así que eso es un disparate. Quiero decir, los estadounidenses no informaron a nadie sobre los ataques desde el Kurdistán iraquí. Los estadounidenses alentaron esos ataques. Y lo mismo ocurre con esos takfiríes en Baluchistán, en Pakistán,
desde donde lanzan sus ataques. Todo eso se hace con apoyo financiero, con apoyo militar, con cobertura política de los gobiernos occidentales y, por supuesto, especialmente de Estados Unidos e Israel. Así que no, los estadounidenses están librando una guerra total contra Irán. Los disturbios que recordarás en Teherán hace unos meses, cuando decían que Irán había asesinado a cientos o miles de personas, decenas de miles incluso, y todo ese tipo de disparates. Esas armas fueron entregadas a los alborotadores que intentaban organizar un golpe o una insurrección militar, y aún así fracasaron. Todo eso se llevó a cabo con el apoyo total de los estadounidenses y los israelíes, y en muchas ocasiones con la participación de los servicios de inteligencia británicos y a veces también con los franceses. Yeah. When it comes to the Strait of Hormuz, yesterday we En cuanto al estrecho de Hormuz, ayer supimos que algo así como 33 barcos o embarcaciones pasaron hoy por el estrecho, más o menos. Pero hay una nueva declaración, una declaración conjunta de Francia y el Reino Unido, que fue condenada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Karib Abadi. Él criticó lo que estos dos países están intentando hacer con algún tipo de cooperación. No sé cómo entienden los iraníes que estos dos países vayan a Omán, establezcan nuevas conexiones con Omán y traten de acercarse a él, ni hasta qué punto eso puede cambiar realmente la situación en el estrecho de Hormuz. Esa es una preocupación para los iraníes. Bueno, si Omán quiere mantener buenas relaciones con Irán, entonces se abstendrá de hacer cualquier cosa en su contra. Ya lo hicieron durante la guerra. Se negaron a participar, a diferencia de Kuwait, los Emiratos, Arabia Saudí, Qatar y Bahrein, y se beneficiaron de ello. Y dudo mucho que vayan a dejarse convencer por dos países sin importancia como el Reino Unido y Francia, que no tienen capacidad militar y que bastante tienen ya con su guerra sucia en Ucrania. Así que no creo que Omán haga nada imprudente en este sentido, porque Irán no lo toleraría, sin duda. Además, los franceses y los británicos no son una fuerza que Irán tome en serio. En resumen, el viceministro de Exteriores dijo lo que había que decir, pero si realmente se mueven en la dirección equivocada, eso significaría que Irán tendría que afrontarlo de otra manera. ¿Cuál es la percepción que tienen los iraníes sobre los movimientos o la forma de actuar de Estados Unidos? Parece que en Irán se está informando, según algunos medios, que Estados Unidos está enviando armas a la región. ¿De qué se trata exactamente? ¿Hay alguna prueba de que Estados Unidos esté intentando enviar más armas o más tropas a la zona? Quizá con la intención de hacer algo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. No es imposible. Los estadounidenses, después del alto el fuego, enviaron mucho equipo a la región, y gran parte de ese equipo era para operaciones terrestres. Trajeron tropas para operaciones en tierra que podrían llevarse a cabo a través de Kuwait, de los Emiratos o desde Bahrein, porque es allí donde han desplegado a muchas de esas tropas para operaciones terrestres. Pero claro, también tienen sus aviones, sus casas y todo lo demás repartido por la región y también en Jordania. Las tropas para operaciones terrestres están, por lo que tengo entendido, al menos así era hace un tiempo, principalmente en esos tres países. Pero los iraníes están preparados para eso. Desde el alto el fuego, el final de aquella guerra de 39 días, los iraníes se han estado preparando. Han estado reconstruyendo todo lo que resultó dañado. Y desde el memorando de entendimiento, bueno, hay gente que dice que fue un mal acuerdo, y no quiero entrar en ese debate. Ya lo hablamos antes. Creo que tiene cosas buenas, sí, hay aspectos positivos. También tiene carencias, sin duda. Pero nadie en Irán, desde el principio, pensó que los estadounidenses fueran a cumplir el memorando. Nadie era tan ingenuo, al menos nadie con poder. Pero los iraníes querían exportar petróleo,
y habían acumulado mucho en el Golfo Pérsico que no podía salir, un montón de petroleros. Couldn't leave, a lot of tankers, they couldn't leave because of the US siege. No podían marcharse por el bloqueo de Estados Unidos. Así que el memorando de entendimiento permitió a Irán enviar grandes cantidades de petróleo muy rápidamente a sus mercados asiáticos. Y eso era necesario porque tienen una población de más de 90 millones de personas. Y con los refugiados afganos, probablemente sean 95, 96, incluso 97 millones. Irán ha aprovechado eso para estabilizar un poco la economía, porque la guerra la ha golpeado con fuerza y lleva décadas bajo sanciones. Además, Irán se ha estado preparando, construyendo nuevos misiles, nuevos drones, ampliando las bases subterráneas, sus centros de mando y control, también subterráneos. Han estado reemplazando miles de señuelos destruidos por nuevos señuelos. Decoys that were destroyed with new decoys. One of the things that really Una de las cosas que realmente causó problemas a los estadounidenses fue que los principales activos de Irán estaban muy profundamente bajo tierra y seguían bombardeándolos con bombarderos B-52 sin ningún resultado. Otra cuestión fueron todos esos señuelos. No paraban de bombardear señuelos, destruir señuelos y gastar miles de millones de dólares en señuelos que, según tengo entendido, algunos se fabricaban en Irán, pero la mayoría venían de China. También estaba el tema de reponer las reservas, porque Irán tenía su suministro de grano, trigo y arroz. Irán siempre mantiene una gran reserva de todo eso, como bien sabes. Y durante la guerra, debido al bloqueo, los estadounidenses impidieron que esos productos entraran en el país. Así que, cuando los barcos iraníes que estaban esperando pudieron entrar, Irán consiguió comprar más provisiones. Así que Irán se ha estado preparando, básicamente, para otra guerra. Y podría ocurrir antes de las elecciones de mitad de mandato o después de esas elecciones. Pero personalmente, creo que sería un error aún mayor para Estados Unidos que la guerra actual, porque Irán sabe que va a ganar. Tiene confianza en sí mismo. Ha aprendido sobre las capacidades estadounidenses. Recordemos que Irán ganó la guerra de los 12 días, pero en esta guerra ha actuado mucho mejor gracias a todo lo que aprendió entonces. Así que ahora los iraníes están todavía más preparados, y Estados Unidos no está en una posición fuerte para librar una guerra. Es posible que los estadounidenses ataquen, pero los iraníes están bastante preparados para enfrentarse a ellos. Parece que el mayor problema para Estados Unidos ahora mismo es el estrecho de Hormuz. ¿No es increíble que nadie hable del programa nuclear iraní? Todo gira en torno al estrecho de Hormuz. Y ayer supimos que Donald Trump, o la administración Trump, ha propuesto que Irán no tenga el sistema de tasas, el mecanismo de cobro, en el estrecho de Hormuz. En su lugar, van a recuperar sus activos congelados. ¿Hubo algún tipo de negociación o fue algo falso? ¿Qué sabemos sobre eso? ¿Y cuál es la posición de Irán respecto al estrecho de Hormuz y al nuevo mecanismo que se plantea? Nima, los estadounidenses siempre mienten. Quiero decir, igual que cuando afirmaron que habían informado a los iraníes sobre un asesinato o un intento de asesinar a los negociadores. Eso fue una mentira. Recuerda que Trump, hace solo un par de días, dijo que los iraníes habían pedido una reunión hace 3 o 4 días en Doha. Y estoy de acuerdo, los iraníes no pidieron nada y no había ningún plan para celebrar una reunión. Los estadounidenses enviaron a Witkoff y a Kushner y no asistió nadie de Irán. Al día siguiente, había funcionarios de bajo rango y un viceministro de Asuntos Exteriores al frente de una delegación que ya estaba planeada de antemano para negociar con Qatar y Pakistán, los mediadores, sobre el Líbano y sobre los activos robados de Irán. Y eso fue todo. Así que cualquier cosa que venga de Washington hay que cogerla con muchísima cautela. Y este es uno de esos casos. Los iraníes, por supuesto, no van a aceptar renunciar a su control del estrecho de Hormuz. Eso es permanente.
Y no se trata solo de tasas. Los iraníes controlarán el estrecho para asegurarse de que sus enemigos no lo utilicen para convertir de nuevo la región del Golfo Pérsico en una zona de guerra. Así que no, eso está totalmente descartado. Yeah, it means that no Sí, significa que ningún destructor, ningún buque militar va a pasar por el estrecho de Hormuz. Ese es el mensaje de los iraníes. Básicamente, que van a controlar el estrecho por motivos de seguridad. the security reasons. Será por motivos de seguridad, pero también habrá un componente económico. No hay ninguna duda de eso. Van a cobrar tasas. Y si Omán no quiere formar parte, los iraníes ya les han dicho a los omaníes, está bien, controlaremos el estrecho nosotros mismos y cobraremos las tasas. Si no queréis participar, no tenéis por qué hacerlo. Pero que Omán participe o no participe no va a cambiar nada. Irán controlará el estrecho. Yeah. Yesterday we had the head of Iranian parliament responding to Ayer tuvimos al presidente del Parlamento iraní respondiendo a Donald Trump. Y Trump decía, como ya sabes, que Irán se supone que debe usar el dinero para comprar comida para su gente, porque ahora mismo su pueblo pasa hambre, y que están comprando exclusivamente a Estados Unidos, maíz, soja y todo eso. Y luego llegó la respuesta del presidente del Parlamento iraní, que dijo algo así como, imagina tener más de 40 millones de tus propios ciudadanos, dependiendo de cupones de alimentos, y llamar hambrienta a otra nación. Esto no es una proclamación, es una proyección. Guarda tú. Proclamation. This is a projection. Keep your what The thing is, Nima. Verás, Nima, y lo digo también para tus espectadores, tú lo sabes tan bien como yo. En Irán no tenemos gente sin hogar viviendo en la calle. En Irán no existe el tipo de hambre que vemos en muchas otras partes del mundo. El gobierno tiene la responsabilidad de alimentar a toda la población. Por eso siempre mantenemos grandes reservas de alimentos esenciales y están subvencionados. Lamentablemente, con respecto a esas subvenciones, hay grandes problemas, porque a veces personas como yo, que no somos pobres, o incluso los más ricos, también las utilizamos. Quiero decir, no soy rico, pero los ricos también, y la gente como yo, que no somos pobres, recibimos enormes cantidades de subsidios. Sabes que el precio de la gasolina en Irán es de 1 o 2 céntimos por litro, lo que sería, no sé, unos 8 o 9 céntimos por galón. Y ese es solo uno de los subsidios. La electricidad está subvencionada, el agua está subvencionada, aunque no debería estarlo, pero en fin. Los alimentos también están subvencionados. En Irán tenemos muchas dificultades, claro. Sufrimos las sanciones de máxima presión, que están precisamente para eso, para hacer la vida difícil. La guerra, los bombardeos sobre la infraestructura iraní, todo eso lo hemos vivido. Pero hambre, no tenemos. Y me resulta un poco decepcionante ver, a veces, algunos partidarios de Irán, y sé que ahora hay muchos simpatizantes iraníes en todo el mundo, decir que la situación se ha invertido frente al imperio. Pero a veces la gente se cree lo que dice Trump. Cuando Trump afirma que todos los activos iraníes confiscados se van a usar exclusivamente para comprar productos agrícolas estadounidenses, eso simplemente no es cierto. Pero por desgracia, hay personas que, cuando Trump dice algo, aunque todo el mundo sabe que es un mentiroso compulsivo, por alguna razón asumen que si se trata de Irán, lo que dice es verdad. Pero no, no lo es. Lo que dice es un disparate. yeah. Sí, profesor Marandi, en el caso del Líbano, ¿cree que hay algún tipo de solución, alguna solución a corto plazo para lo que está ocurriendo allí? Tenemos, ya sabe, ciertos problemas que están surgiendo entre el presidente libanés y el jefe del ejército, el general Haikal. Parece que todo gira en torno a la presión que quieren ejercer sobre Hezbollah. No sé cuál es la percepción iraní sobre eso, ni qué está pasando exactamente en el Líbano. Porque por un lado,
se ve al gobierno intentando hacer todo lo que Estados Unidos e Israel le piden. Y por otro lado, vemos, si no me equivoco, a Leith, que está en Beirut. Hablo con él cada semana y me dijo que algo así como entre un 26 y un 50% del ejército libanés son chiíes, musulmanes chiíes. Eso demuestra lo difícil que es ir en contra de Hezbollah. ¿Cuál es la interpretación desde el lado iraní? Y además, como la primera línea del memorando de entendimiento menciona al Líbano y se repite 3 veces, eso muestra lo importante que es el Líbano para Irán. 3 times it shows how important Lebanon is for Iran. Well, you have to also keep in mind that Bueno, también hay que tener en cuenta que muchísimos cristianos en Líbano y muchos suníes en Líbano y drusos en Líbano apoyan a la resistencia. Y claro, aunque los saudíes, los cataríes, Turquía y los europeos, a través de sus ONG, inyecten mucho dinero a sus aliados y sean muy hostiles hacia la resistencia, intentando alejar a las distintas comunidades de ella, aún así, la mayoría de los libaneses apoyan a la resistencia. Lo vimos en las últimas elecciones y en encuestas más recientes que se han realizado. Es evidente, sobre todo entre los jóvenes, especialmente entre los jóvenes. especially among the youth, especially among the youth. So, it's not just the Así que no es solo la comunidad chií la que apoya la resistencia, apoya al pueblo palestino y se opone al régimen israelí. Hay sectores muy fuertes en todas las demás comunidades, pero la única solución es el memorando de entendimiento con Irán. Es lo único que Irán va a aceptar. Los estadounidenses necesitan llegar a un acuerdo con Irán en algún momento. Necesitan una normalización en el estrecho de Hormuz. Ahora mismo, los iraníes están mostrando cierta flexibilidad, en parte porque se ha levantado el asedio, se han levantado las sanciones al sector petrolero iraní. La matanza en Líbano se ha detenido en gran medida y hay negociaciones en marcha sobre los activos iraníes. And there are negotiations over Iranian assets taking place, and some say there's been progress. We'll see. Y algunos dicen que ha habido avances, ya veremos. Pero la cuestión es que, al final, si Estados Unidos no cumple con lo acordado sobre el Líbano, no habrá ningún acuerdo. Y por tanto, el estrecho de Hormuz entrará en una nueva fase. Y no se trata solo de eso. También está el programa nuclear de Irán. Si los estadounidenses quieren un acuerdo, tienen que cumplir todas esas obligaciones antes incluso de empezar a negociar sobre un pacto para el programa nuclear. Y por supuesto, sobre todas las sanciones impuestas a Irán. Y como he dicho, Irán se ha estado preparando desde el alto el fuego y desde el levantamiento del asedio, tanto en el plano militar como preparando a la sociedad, llenando de nuevo todos sus silos de alimentos y de productos esenciales para las necesidades de la población. Essential needs of the population. So, Iran Así que Irán sabe que tiene esa ventaja y que esa ventaja no va a desaparecer. Los estadounidenses lo saben, los iraníes lo saben, el régimen israelí lo sabe. Si no lo supieran, no habrían detenido las matanzas en el Líbano. Es cierto, están volando las casas de la gente, robando bienes, quemando bosques, arrancando olivos del sur del Líbano, quemando bosques y haciendo todo tipo de cosas vergonzosas que hacen los sionistas. Pero no han vuelto a matar. Puede que en las últimas semanas hayan asesinado o matado a algunas personas, pero en general han frenado. ¿Por qué? Porque saben que Irán va completamente en serio. Because they know that Iran is dead serious. And as I told you before, if there is a war Y como te dije antes, si hay una guerra entre Irán y el régimen israelí, Irán derrotará al régimen con facilidad. La única razón por la que ese régimen puede bombardear Irán es gracias a los aviones cisterna estadounidenses, los aviones norteamericanos que repostan sus casas, y esos aviones tienen que despegar desde Jordania. El régimen jordano es tan malo como Israel, Arabia Saudí o cualquiera de esos otros regímenes de la región. Así que el régimen israelí, por sí solo, no está en condiciones de enfrentarse a Irán. Y aún con el apoyo total de Estados Unidos, Irán lo derrotaría igualmente. Están en una posición vulnerable. Los estadounidenses también están en una posición vulnerable. Y los iraníes seguirán ejerciendo presión hasta que esta guerra llegue a su fin. What is the communications or how
¿Cuál es la comunicación? ¿O qué tan buenas son las comunicaciones entre Irán y Arabia Saudí, entre Irán y Qatar, para que entiendan que si sabemos que Israel, tarde o temprano, va a atacar a Irán, y puede que intenten hacer algo contra Irán, digámoslo así, dejando a Estados Unidos al margen, tendrían que usar esos países para atacar a Irán si deciden hacerlo? Y la respuesta iraní. Usted ha mencionado que Irán puede responder fácilmente a un ataque israelí. Entonces, ¿cómo es la comunicación en Irán según lo que usted entiende ahora mismo sobre la situación entre Irán y Arabia Saudí? ¿Está llegando eso al punto de crear algún tipo de entendimiento en materia de seguridad? No una arquitectura ni una estructura formal, pero sí algún tipo de entendimiento entre los países de la región. It's hard to say. I mean, there has been some progress with the Es difícil decirlo. Quiero decir, ha habido algunos avances con los saudíes. Y los saudíes enviaron una delegación al funeral. No era una delegación de alto nivel, pero enviaron una delegación. Sin embargo, al mismo tiempo, los saudíes han estado ejerciendo mucha presión sobre Yemen y también hostigaron al avión civil iraní que intentaba aterrizar en Sanaa. Así que los saudíes siempre han tenido un problema. Arabia Saudí siempre ha tenido sus propias dinámicas internas y en su momento fueron el hogar de grupos wahabíes, salafistas y takfiríes en todo el mundo con el apoyo de Occidente. Across the world, with the support of the West. I mean, the Saudis funded so many projects. Quiero decir, los saudíes financiaron muchísimos proyectos en Europa y en Occidente para esos grupos, y las agencias de inteligencia occidentales lo sabían. Recuerdo a un amigo mío en Londres, su sobrino vino a Irán, y eso fue durante la Guerra Sucia en Siria. Su sobrino, que era suní, me contó que su hermano estaba siendo reclutado para ir a Siria. Y su familia, este joven que vino a Irán y al que conocimos, bueno, era joven entonces, ahora tiene 10 años más. Este hombre que vino a Irán y al que conocí, me dijo que fueron a la policía en Londres y les contaron lo que pasaba. Y la policía les respondió, no os preocupéis, lo tenemos todo controlado. Y al final, este joven, su hermano, creo que era su hermano, se fue a Siria. Así que las agencias de inteligencia occidentales, los saudíes, los cataríes, Erdogan, todos estaban allí. El Mossad también, todos trabajando juntos, Jordania y Siria. Los saudíes siempre fueron en el pasado el corazón de esos grupos takfiríes, pero después, con Mohammed bin Salman, eso cambió. Se ha alejado de esos grupos takfiríes y del wahabismo, aunque claro, fue él quien inició la guerra genocida en Yemen y ayudó a Estados Unidos en su guerra contra Irán. Pero al mismo tiempo ha dicho en varias ocasiones a los líderes iraníes que quiere tener mejores relaciones. Es difícil saber hacia dónde van a ir las cosas, pero creo que la derrota de Estados Unidos frente a Irán tuvo un impacto muy profundo en estos países. Y esos países no querían que la guerra continuara, no querían que volviera a empezar. Y como hemos comentado antes, y tú mismo lo has visto, los iraníes no han bombardeado a Arabia Saudí, ni siquiera los Emiratos o Qatar. En las últimas semanas, cada vez que los estadounidenses violaban el alto el fuego y atacaban a Irán, ellos atacaron a Bahrein, Kuwait y Jordania. Es claramente un Kuwait. Can you hear me now? Yeah, ¿Te has vuelto? you're back. Yeah, so Sí, claro, ha habido cierto cambio, pero eso no significa que sea permanente.